En una guerra de balas, tanques y bombas, un hombre llevó una espada, un arco largo y un conjunto de gaitas. Su nombre era Jack Churchill, pero el mundo lo recordaría como M.A.D. Duck. Y cuando las tropas alemanas entraron en su emboscada, lo primero que escucharon fue el suave sonido de una cuerda tensándose. Sí, en la Segunda Guerra Mundial, alguien realmente hizo una muerte con un arco largo medieval. Esta es la historia real de la última muerte con arco largo en la guerra moderna, y del guerrero más salvaje que jamás luchó en la Segunda Guerra Mundial. Es la primavera de 1940. El mundo está siendo destrozado por la guerra. Las fuerzas nazis arrasan Europa con su Blitzkrieg y Francia se derrumba rápido. La fuerza expedicionaria británica está en retirada. Caos, disparos, humo. Los soldados corren por campos embarrados y pueblos destrozados. Pero en medio de este caos hay un hombre diferente. Camina por el bosque con una calma que no pertenece a un campo de batalla. Sobre su hombro, un arco inglés de casi 2 metros. En su cintura, una espada escocesa ancha. Y en sus ojos, la clase de locura que no parpadea ante la muerte. Su nombre es Jack Churchill, pero la historia lo recordaría como M.A.D. Duck. No estaba loco, no realmente. Estaba concentrado. A la vieja escuela. Un soldado fuera de su tiempo, caído en el siglo XX desde un campo de batalla medieval. Mientras otros llevaban rifles Lenfield y granadas, él llevaba honor. Acero. Silencio. Cerca del pueblo francés de El Epinete, Jack lidera una pequeña patrulla. Se dice que hay una unidad alemana cerca. La mayoría pediría refuerzos. Jack no. Él mismo prepara la emboscada. Se agacha, inmóvil. El arco ya está en su mano. Sin sonido, sin respiración. Y entonces, movimiento. Un explorador alemán entra en el claro, sin saber que está siendo observado. La mayoría de los soldados dispararían un rifle. Pero Jack Churchill levanta el arco largo, saca una flecha del carcaj en su espalda y tensa la cuerda. Los músculos de sus brazos se bloquean. El arco cruje. Entonces, el silencio se rompe. La flecha vuela. Una muerte aguda y susurrante deslizándose entre los árboles. El soldado alemán cae antes de siquiera oírla. Ese momento es historia. Es la última muerte confirmada con arco largo en la guerra moderna. En una guerra de tanques, aviones y ametralladoras, un hombre eligió luchar como un caballero medieval. Y ganó. Pero para Churchill, esto no fue una muestra excéntrica. No estaba presumiendo. Era mortalmente serio. Creía que la guerra moderna había olvidado algo. El coraje no se trataba solo de matar. Se trataba de cómo te mantenías en pie, de cómo te comportabas. Quería recordar a la gente que la valentía no necesitaba un gatillo. A veces necesitaba una hoja o un arco. Y eso ni siquiera era la parte más extraña. Porque Jack Churchill no solo mataba con flechas. Lideraba hombres con música. Luchaba con una espada. Y cuando toda esperanza estaba perdida, tomaba sus gaitas y las tocaba bajo fuego enemigo. Podías verlo a kilómetros en el campo de batalla. Espada brillando a su lado. Gaitas colgando sobre su hombro. A veces tarareando. A veces silbando. Siempre caminando hacia el peligro, como si lo llamara por su nombre. Se convertiría en uno de los comandos más legendarios de la Segunda Guerra Mundial. Pero en este momento, con el arco largo aún caliente en sus manos, apenas estaba comenzando. Este fue solo el disparo inicial de una carrera que desafiaría la lógica, la historia y a la propia muerte. Y todo comenzó con una flecha, en una guerra que había olvidado para qué servían las flechas. El agua estaba fría. No solo fría. Mordía a través de las botas, empapaba los calcetines y se colaba en cada hueso. Frente a la costa de Noruega, en una niebla gris acero de la mañana, una lancha de desembarco se balanceaba en el oleaje helado. Dentro, un grupo de comandos británicos se agachaba, en silencio, tensos, esperando que la rampa cayera. Cada hombre llevaba un rifle, granadas, miedo. Excepto uno. Al frente del bote, de pie, completamente expuesto al viento helado, había un hombre con uniforme británico completo, usando un tartán. Una espada ancha colgaba de su cinturón. Y bajo un brazo, gaitas. Mientras el bote se acercaba a la orilla, levantó las gaitas, cerró los ojos y comenzó a tocar. La melodía, March of the Cameron Men. Un himno de batalla escocés, audaz y desafiante. Las gaitas aullaban a través de la niebla, rebotando en los acantilados. Los hombres detrás de él miraban, atónitos. En la orilla, las tropas alemanas levantaron la vista,
confundidas. Y cuando la rampa cayó con estruendo, el loco dio un paso adelante, en la Noruega ocupada por los nazis, aún tocando. Esa fue la entrada de M. A. Dag Churchill. Era la Operación Archery, 27 de diciembre de 1941. Los comandos británicos habían recibido la orden de lanzar una incursión sorpresa sobre el pueblo noruego de VGSY, ocupado por los alemanes. El objetivo: destruir infraestructura, interrumpir líneas de suministro y golpear la moral nazi. Era arriesgado. El pueblo estaba fuertemente defendido, el clima brutal y la huida incierta. Pero Churchill no estaba preocupado. No desembarcó con gaitas y espadas solo por mostrar. Lideró desde el frente. El primer hombre en la playa. Gaitas rugiendo. Espada brillando. Los alemanes abrieron fuego. Las balas silbaban y crujían. Churchill colgó las gaitas en su espalda, desenvainó la espada y cargó. No con un rifle. No bajo cobertura. Con una espada ancha, corriendo a toda velocidad por la arena, como un caballero medieval renacido. Los comandos lo siguieron. Y de alguna manera, la locura funcionó. Churchill arrasó el pueblo como un fantasma del pasado. En combate calle por calle, usó su espada para señalar, dirigir tropas y, cuando estaba lo bastante cerca, luchar. Un oficial alemán, atónito, se rindió de inmediato al ver la hoja. No sabía en qué tipo de guerra acababa de entrar, pero definitivamente no era la que había entrenado. La sección de Churchill despejó edificio tras edificio, abriéndose paso entre disparos, metralla y nidos de ametralladora. Era implacable. En un momento, atrapados en un callejón, un joven comando se congeló. Jack se arrodilló a su lado, desenvainó la espada otra vez y dijo, con calma: «Vamos entonces, muchacho, mostrémosles cómo se hace». Luego se puso de pie y caminó hacia el fuego. La incursión fue un éxito. Los comandos destruyeron múltiples instalaciones nazis, capturaron documentos, tomaron prisioneros y quemaron depósitos de suministros. Perdieron hombres, sí, pero los alemanes quedaron atónitos. No solo por la velocidad del ataque, sino por su espíritu. ¿Quién demonios lleva una espada a un tiroteo? ¿Quién toca las gaitas bajo fuego de ametralladora? ¿Quién camina hacia la guerra como si fuera algún antiguo ritual? La respuesta era M. A. de Dag Churchill. Más tarde, cuando le preguntaron por qué llevaba una espada ancha, respondió simplemente: «En mi opinión, señor, cualquier oficial que entre en acción sin su espada está indebidamente vestido». Lo decía en serio. No era una rareza, era una creencia, una declaración. En una era de muerte mecanizada, Churchill creía en el simbolismo, en la moral, en la presencia. El enemigo no solo debía ser abatido, debía ser aterrorizado. ¿Y sus propios hombres? Lo seguían, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque les hacía creer que eran invencibles. Que si un hombre podía marchar hacia la batalla tocando gaitas, empuñando acero, de algún modo, sobrevivir, entonces quizá ellos también podrían hacerlo. La Operación Archery no fue solo un ataque militar, fue una representación, un drama de guerra con Churchill como actor principal, director y coreógrafo. Pero no había nada falso en ello. El riesgo era real. Las balas eran reales. La sangre era real. Y aún así, Churchill llevó una espada ancha. Al final de la misión, M. de Jack había alcanzado un nuevo nivel de fama. Entre los comandos, era una leyenda. Entre los alemanes, un fantasma. Las historias se esparcían, algunas verdaderas, otras exageradas. Pero todas compartían una verdad. Este no era un soldado normal. Era otra cosa, algo más antiguo. Después de Noruega, Churchill no se detuvo. Se ofreció voluntario para cada misión peligrosa posible. Siempre al frente. Siempre armado con sus extrañas herramientas antiguas. Espada, gaitas, y cuando era necesario, silencio, porque aún llevaba el arco largo. Y sí, todavía entrenaba con él. Lo que ocurrió después lo llevaría a Italia. Y allí, en otro campo de batalla, haría lo impensable otra vez. Una espada, un cabo y 42 prisioneros alemanes. Pero ese es el siguiente capítulo. Por ahora, imagina esto: una playa helada, un hombre con uniforme, el viento soplando entre su cabello, una espada ancha en una mano, gaitas en la otra, y el sonido de un himno de batalla resonando a través de las líneas nazis, tocado no desde la seguridad, sino desde el frente, porque a veces la locura es solo otra palabra para el valor. Sur de Italia, septiembre de 1943.
El sol arde bajo sobre el mar Tirreno. Las fuerzas estadounidenses y británicas han desembarcado en las playas de Salerno, luchando por avanzar hacia el norte dentro del imperio fracturado de Mussolini. El terreno es brutal. Montañas, viñedos, casas de campo en ruinas. Y en cada colina, excavada y esperando, resistencia alemana. Ya no es una tormenta de tanques y aviones. Esto es guerra de infantería. Sucia, cercana, aterradora. Y en medio de todo, aquí viene otra vez el hombre con la espada. Jack Churchill. Solo que ahora no es solo un oficial excéntrico. Es el oficial al mando del número 2 Commando, una unidad endurecida, élite, entrenada para incursiones nocturnas, demoliciones y guerra de guerrillas. Pero Jack aún lleva su arco largo. Aún tiene su espada escocesa ancha. Aún lidera cada carga. Y aún cree que si la muerte viene por él, más vale que venga bien vestida. Salerno no iba bien. Los aliados luchaban entre un caos de artillería, nidos de ametralladoras y contraataques. Los comandos habían sido lanzados tras las líneas enemigas para cortar los refuerzos alemanes. La misión de Churchill: tomar la posición alta, mantenerla, a toda costa. Lideró a sus hombres tierra adentro, escalando las colinas bajo la oscuridad. El terreno era traicionero, curvas cerradas, muros de roca, fuego de francotiradores. Pero Jack era implacable. Se movía rápido, siempre al frente, espada en mano, susurrando órdenes entre el viento. En un momento, se toparon con un complejo de casas de campo, oscuro, silencioso, sospechoso. Churchill hizo una señal a sus hombres para que se dispersaran. Luego, con solo otro comando a su lado, un cabo se acercó al edificio. Lo que ocurrió después se ha contado en historias de guerra desde entonces. Dentro de aquella casa había 42 soldados alemanes. 42. Descansando, comiendo, limpiando armas. No tenían idea de que 2 comandos británicos estaban justo afuera de su puerta. Entonces, ¿qué hace Jack Churchill? Patea la puerta y entra, con la espada desenvainada. Imagina ese momento. Una habitación llena. Soldados alemanes congelados a medio bocado, a medio paso, mirando a este británico de ojos salvajes, cubierto de sudor y polvo, con la hoja larga brillando en la tenue luz. Y junto a él, un cabo, un solo rifle. Jack levanta la espada y grita: «¡Andeja!». Manos arriba. Silencio. Luego, los alemanes realmente sueltan sus armas. Todos, sin disparos, sin refuerzos. Solo un hombre con una espada y una presencia que decía claramente: «No me pongas a prueba. Perderás». Churchill escoltó a los 42 prisioneros colina abajo, bajo la punta de su espada. Cuando llegaron a las líneas británicas, un oficial atónito preguntó: «¿Dónde encontraste a todos estos?». Jack simplemente sonrió. «Oh, estaban allá arriba, esperando». Algunos dijeron que fue suerte, otros que fue locura. Pero la verdad, fue confianza, audacia. Jack Churchill creía que la guerra no se trataba solo de números. Se trataba de impulso, energía, miedo. Si entras en una habitación como si te perteneciera, especialmente con una espada, incluso el enemigo empieza a creerlo. ¿Y si no? Bueno, Jack no tenía problema en usar la espada también. No estaba faroleando. Aquella noche se volvió leyenda entre los comandos. El hombre que enfrentó a todo un pelotón con solo una espada y una mirada. No fue solo valentía, fue teatro. Churchill convirtió la guerra en arte escénico, uno donde cada gesto tenía un significado. Sus hombres lo seguían no porque se les ordenara, sino porque sabían, en lo más profundo, que si alguien podía salir con vida, era el tipo con la espada ancha. La campaña de Salerno continuó. Churchill seguiría luchando a través del terreno italiano, emboscando rutas de suministros, saboteando puentes y, siempre, liderando desde el frente. Pero algo había cambiado. Incluso el enemigo comenzó a susurrar sobre el oficial británico loco que salía de la niebla con una espada, sobre el arquero que atacaba en silencio desde los árboles, sobre el gaitero que tocaba mientras sus hombres sangraban. El mito de M.A. de Jack ahora se extendía, y no solo entre las filas aliadas. Churchill no se detuvo. Cuanto más peligrosa era la misión, más rápido se ofrecía voluntario. Si existía una puerta trasera hacia un campo de batalla, él ya la estaba pateando. Después de Salerno, se dirigiría al este, hacia Yugoslavia, hacia una de las incursiones más peligrosas de la guerra. Pero antes de eso, una palabra sobre la espada.
Podrías pensar que era ceremonial. Solo un símbolo. Una rareza. Pero no lo era. Jack la usaba. No siempre para matar, aunque podía hacerlo, sino para impresionar, para inspirar, para liderar. En el caos de la guerra, esa hoja escocesa curva brillando a la luz de la luna le decía a todos exactamente a dónde ir, qué hacer, y que el hombre que la sostenía no debía ser molestado. Para sus hombres, era un faro. Para sus enemigos, una advertencia. Mirando atrás, la imagen sigue siendo casi demasiado loca para creerla. 2 hombres, 42 prisioneros, y una espada. Pero ocurrió. Está escrito, testimoniado, reportado, celebrado, porque en un mundo donde todos luchaban igual, Jack Churchill fue el único que no lo hizo. Y por eso, fue el único que siempre destacó. Próxima parada, los Balcanes. Y allí, Jack tocaría sus gaitas por última vez antes de que todo se volviera negro. Porque en una colina de Yugoslavia, frente a la muerte, rodeado de fuego y cuerpos, tomó una decisión que ningún soldado se atrevería. Tocó las gaitas, mientras el enemigo se acercaba. Para 1944, Jack Churchill estaba cansado, pero nadie lo habría adivinado al verlo. Había sobrevivido al combate en Francia, Noruega e Italia. Había liderado cargas con una espada, eliminado enemigos con un arco largo y capturado a 42 hombres sin disparar una sola bala. Pero M.A.D. Jack no había terminado. Quería más. Más peligro, más caos, más guerra. Y la guerra tenía justo lo que buscaba. Los Balcanes, destrozados por la ocupación del eje, el control nazi y una fuerza creciente de partisanos yugoslavos que luchaban desde las sombras. Los británicos necesitaban a alguien que los apoyara. Alguien lo bastante loco como para lanzarse tras las líneas enemigas, entrenar combatientes guerrilleros y liderar incursiones contra posiciones alemanas que nadie más se atrevía a tocar. Solo había un nombre en esa lista. Churchill. Su siguiente misión lo llevó a la isla de Bra, frente a la costa de la actual Croacia. ¿El objetivo? Ayudar a los partisanos yugoslavos a expulsar a una guarnición alemana fuertemente armada. Se suponía que sería un asalto coordinado. Parte comandos británicos, parte combatientes locales. Resultó ser una carnicería. La unidad de Churchill desembarcó bajo la cubierta de la oscuridad. Al amanecer, el asalto ya empezaba a desmoronarse. Mala comunicación. Información errónea. Algunas unidades se habían retirado. Otras se habían retrasado. ¿Y los alemanes? Estaban listos. Lo que debía ser un ataque por varios flancos se convirtió en una misión suicida. Pero Jack no retrocedió. Con solo 6 hombres, avanzó, cuesta arriba, hacia los nidos de ametralladoras y el fuego de mortero. Uno por uno, sus hombres fueron alcanzados. Una explosión detrás de ellos. Luego otra. La ladera se convirtió en un caos de cráteres, miembros y humo. Hasta que solo quedó un hombre en pie. M.A.D. Jack. ¿Y qué hizo? ¿Se escondió? ¿Se retiró? No. Recogió sus gaitas. Se irguió a la colina. Y comenzó a tocar. ¿La melodía? Will llenó come back again. Un lamento escocés, tocado a menudo por soldados caídos. El sonido flotaba sobre el caos. Inquietante. Hermoso. Desafiante. Un solo hombre, tocando para nadie, mientras el enemigo se acercaba. Luego, oscuridad. Una granada cayó cerca. La explosión no lo mató, pero lo lanzó al suelo. Cuando los soldados alemanes lo encontraron, estaba inconsciente, con sus gaitas a su lado, aún intactas. No lo mataron. No se atrevieron. Fue llevado a Berlín. No solo como prisionero, sino como una curiosidad. ¿Quién era este oficial británico que lideraba ataques con una espada? ¿Qué cargaba en batalla con música? ¿Que seguía sobreviviendo? Churchill fue enviado a Sachsenhausen, un campo de concentración infame por albergar prisioneros políticos, espías y combatientes de la resistencia. Tortura, enfermedad, muerte, pero M.A.D. Jack tenía otros planes. En pocas semanas, escapó. Cavando bajo la alambrada con un oficial de la RAF, desapareció en el bosque. Vagaron durante días, durmiendo en zanjas, buscando comida, evitando patrullas. Pero el invierno fue cruel. La exposición los alcanzó. Debilitados, fueron capturados de nuevo cerca de la costa báltica. Encadenados otra vez. Pero Churchill no dejó de intentarlo. La guerra estaba casi terminada cuando finalmente fue liberado. Las fuerzas estadounidenses asaltaron el campo. Las puertas se abrieron. Y Jack no esperó un transporte a casa.
Encontró un cuchillo de cocina, lo afiló hasta convertirlo en un arma improvisada y comenzó a caminar 150 millas hacia la unidad aliada más cercana. Porque si eres MA de Jack Churchill, eso es solo otro martes. Pero aquí viene la parte que casi nadie sabe. Después de regresar a Inglaterra, después de sobrevivir a algunas de las peores condiciones de la guerra, Jack no fue celebrado. No le dieron medallas. No le hicieron un desfile. Le dijeron que descansara, que se sentara, que dejara que otros se encargaran ahora. Churchill lo odiaba. Cuando los aliados lanzaron las bombas atómicas sobre Japón y la guerra llegó a su fin, Jack dijo: si no fuera por esos malditos yanquis, podríamos haber seguido la guerra otros 10 años. ¿Estaba bromeando? Tal vez. Pero hay una parte de él, en lo más profundo, que probablemente lo decía en serio. Porque la paz no le sentaba bien a M.A. de Jack. No fue hecho para el silencio. Fue hecho para el sonido de las gaitas sobre el fuego cruzado. La incursión en Bra fue su último combate verdadero. Pero la historia no termina allí. Porque incluso en tiempos de paz, Jack Churchill encontró formas de desafiar lo ordinario. Y en sus años posteriores a la guerra, llevaría ese mismo espíritu salvaje a cada lugar al que entrara. Pero eso pertenece al siguiente capítulo. Porque ¿qué hace un hombre como Churchill cuando la guerra termina? Encuentra otra. Y quizá, solo quizá, construye una nueva clase de leyenda. La guerra había terminado. Europa era libre, o al menos lo suficientemente libre. Las ciudades estaban en ruinas, los soldados regresaban a casa, y los gobiernos comenzaban el largo y doloroso proceso de reconstruir la paz desde las cenizas. Pero Jack Churchill no quería volver a casa, porque casa significaba silencio, casa significaba aburrimiento, casa significaba un mundo sin gaitas, sin espada, sin arco largo. Y para Jack eso no era vida, era una prisión. Después de la guerra, Churchill pudo haberse retirado con honor. Lo había ganado. Múltiples campañas, experiencias cercanas a la muerte, tiempo en un campo de concentración nazi. Pudo haberse retirado a una vida tranquila, publicar un libro, quizá incluso hacer una gira de conferencias. Pero ese no era él. En lugar de eso, Jack se unió a los Afor Highlanders y fue hacia el este. Primera parada, Palestina. Era 1948. El mandato británico llegaba a su fin, y la violencia entre las facciones judías y árabes servía. Las tropas británicas quedaban atrapadas en medio, tratando de mantener la paz en una región que se desmoronaba en el caos. Para Jack era perfecto. Otra guerra, otra oportunidad de liderar desde el frente. Un día, Churchill comandaba un convoy a través de Jerusalén. Escoltaban a un grupo de estudiantes de medicina cuando la columna fue atacada con fuego pesado. Las balas destrozaban las calles. Los coches explotaban. En medio del caos, un convoy médico judío fue emboscado y quedó indefenso. Churchill escuchó los disparos y corrió hacia ellos. Subió al techo de un vehículo blindado, espada desenvainada, e intentó rescatar a los estudiantes atrapados bajo fuego. Cuando no pudo alcanzarlos, pidió refuerzos, pero la ayuda llegó demasiado tarde. 78 personas murieron en la emboscada. Lo persiguió por años. No porque fallara, sino porque no pudo luchar como él quería. Burocracia, diplomacia, órdenes, cosas que no tenían lugar en la idea de guerra de Jack Churchill. Después de Palestina, Churchill fue oficialmente retirado del combate. Lo trasladaron a Australia, con un puesto en las escuelas de entrenamiento del ejército británico. Un trabajo de escritorio. Lo odiaba, pero mientras estuvo en Australia, encontró otra cosa que conquistar. El surf. Sí, el surf. A mediados de sus 40 años, Jack Churchill aprendió a montar las olas como un adolescente. Empezó a fabricar tablas, surfeó frente a la costa de Sídney e incluso diseñó una tabla personalizada, décadas antes de que el surf se volviera popular. También fue la primera persona en surfear con una tabla sobre la marea del río Severn en Inglaterra. Así es, un héroe de guerra surfeando olas tierra adentro en sus 50 años, solo porque podía. Porque a Jack Churchill no le importaba si algo tenía sentido. Solo le importaba si lo hacía sentir vivo. Aún usaba su uniforme con orgullo. Aún llevaba su arco largo. Aún tocaba las gaitas. Y todavía, al subir a los trenes en Londres, arrojaba su maletín por la ventana del vagón. Luego subía tranquilo, caminando por el andén para recogerlo mientras el tren partía. Cuando le preguntaron por qué, dijo que así ahorraba tiempo al bajarse. Por supuesto,
Jack Churchill finalmente se retiró del ejército en 1959, pero ni siquiera el retiro pudo domarlo. Se dedicó a construir barcos. Aprendió tiro con arco de nuevo. A veces, caminando por la calle, se detenía frente a desconocidos, los miraba fijamente por un segundo, y luego simplemente seguía caminando. La gente susurraba: ¿no ese es el tipo de la espada? ¿El de la guerra? Lo era. Nunca perdió esa mirada en los ojos, como si supiera algo que los demás no, como si aún esperara una emboscada, aún midiera el viento para una flecha, aún escuchara gaitas en la distancia, tocando una melodía que solo podía entender. Y tal vez era cierto. En 1996, a los 89 años, Jack Churchill murió en Surrey, Inglaterra. No murió en la guerra, no murió en fuego, ni en acero, ni en silencio. Murió en paz, lo que, para él, pudo haber sido el final más extraño de todos. Pero que no haya duda, aquel hombre vivió como pocos lo han hecho. Rompió todas las reglas de la guerra moderna y salió del otro lado convertido en leyenda. No se adaptó a la guerra. Obligó a la guerra a adaptarse a él. Entonces, ¿cómo llamas a alguien así? ¿Soldado? ¿Loco? ¿Reliquia? Tal vez. Pero en cada generación hay un hombre que nos recuerda que el valor no siempre trata de estrategia. A veces se trata de actitud. Y a veces se trata de caminar hacia la batalla con una espada en una mano y las gaitas sobre el hombro. La mayoría de los soldados son recordados por lo que hicieron. Jack Churchill es recordado por cómo lo hizo. Luchó en una guerra de tanques y bombardeos, con un arco largo. Cargó bajo fuego enemigo, tocando gaitas. Capturó enemigos con una espada. Sobrevivió a un campo de concentración. Escapó tras las líneas enemigas y surfeó ríos en tiempos de paz solo para sentir la adrenalina de seguir avanzando. M.A.D. Jack no solo desafió a la muerte, desafió lo normal. Y por eso todavía importa. Verás, vivimos en una época en la que nos dicen que sigamos las reglas, que encajemos, que juguemos a lo seguro, que seamos realistas. Pero Churchill no creía en eso. Él creía que si ibas a luchar o a vivir, debías hacerlo con todo. Tu alma, tu música, tu locura, porque tal vez la locura es solo otro nombre para negarte a rendir tu espíritu. Pregúntate esto: ¿cuántas personas conoces que tienen un título como comando y aún así se sienten anónimas? ¿Cuántas personas cumplen todas las casillas, entrenadas, preparadas, armadas y aún así no destacan? Ahora pregúntate otra vez: ¿cuántas personas tocan las gaitas bajo fuego enemigo? Exacto. Churchill no fue un mejor soldado porque llevara una espada. Fue un mejor soldado porque creía en la espada, porque representaba algo: honor, presencia, el poder de destacar cuando todo lo demás te dice que te mezcles. No solo luchaba contra los nazis, luchaba contra la conformidad. Y estaba ganando. Hay una razón por la que su historia sigue volviéndose viral, una y otra vez, década tras década. Porque todos, en secreto, nos preguntamos: ¿qué pasaría si dejara de hacer lo que se espera? ¿Qué pasaría si me levantara y dijera: así soy yo, y no me importa si no encaja? Churchill es la respuesta. No tienes que encajar. Tienes que liderar. Incluso si el mundo piensa que estás loco. Especialmente entonces. No era sin miedo. Nadie lo es. Pero el miedo no lo controlaba. Ni siquiera lo detenía. Y tal vez esa sea la lección más poderosa de todas. Que la batalla que vale la pena luchar es aquella donde sigues siendo fiel a ti mismo. Arco largo, espada, gaitas y todo. Así que la próxima vez que alguien te diga que tu sueño es una locura, que eres demasiado diferente, que tu forma no funcionará, recuerda esto: un hombre una vez entró en la Segunda Guerra Mundial con una espada. Y ganó.